empezar la parte ética, el problema ético, y en este caso no se evidencia hasta casi el final del capítulo. Bueno, esto trata sobre un ejército el cual le implanta a todos sus soldados un artefacto el cual ellos hacen llamar la máscara, el cual proyecta la información necesaria para los soldados en todas sus misiones. Y ellos luchan contra seres que hacen, o sea, y los llaman las cucarachas. Son seres humanoides deformes que atacan supuestamente a los seres humanos y son un completo peligro. Entonces, lo que ellos no saben es que en realidad no están luchando contra monstruos, sino que están asesinando de manera cruel a personas como cualquier otra. Solo que lo que ese ejército les hace creer su lógica asesinan monstruos, pero la verdadera intención es disminuir la tasa de personas enfermas para poder así hacer más fuerte a la nación. Ese es un acto completamente reprochable y es el problema ético. Afecta por completo el bien común y es un acto justificable. Hoy voy a hablar acerca de ética versus moral según Paul Droid, pregunta 2. En la serie Black Mirror, Stripe era un soldado integrante de una organización militar, la cual se encargaba de estrangular a mutantes. Stripe en la primera expedición logra matar a 2 cucarachas, pero esto debido a que su moral había sido heredada de su entorno. Como dice Paul Droid, la moral exige obediencia. Pero en su segunda expedición, Stripe logra hablar con una cucaracha y se da cuenta que estas son inocentes. La ética llega a cuestionar la moral de Stripe. Como dice Paul Droid, la ética es la que cuestiona si la moral está correcta o incorrecta. En este caso, la moral de Stripe era incorrecta. Por eso es que Stripe decide ya no hacer más esto. Mi nombre es Maricielo Suárez y en esta oportunidad yo voy a hablar sobre cómo el razonamiento ético de Paul Droid se aplica al episodio que ya hemos visto de esta serie y también sobre la filosofía de Sabater sobre los imbéciles morales. Un claro ejemplo de imbécil moral se puede observar en los cómplices de las cucarachas, los seres no humanos de este episodio. Y se puede observar cómo ellos los, los protegen, los ayudan, a pesar de que saben quiénes son y saben lo que hacen, sabiendo que es incorrecto lo que están haciendo, los ayudan y los apoyan, a pesar de todo, como si fueran una familia. Entonces, eso es un claro ejemplo de imbécil moral, porque sabiendo muy bien que es el camino incorrecto, que sus acciones son erróneas, no hacen nada para cambiarse el camino correcto. Al contrario, siguen y continúan con el camino incorrecto sin preocuparles las consecuencias. Ahora pasando cambiando un poco de tema, a la filosofía de Paul Droid, se puede observar cómo se aplica el razonamiento ético de Droid en este episodio mediante el personaje principal, Stripe, que al final del episodio se puede ver cómo él tiene una laguna mental, donde recuerda cómo era él mucho antes de poder tener un razonamiento autónomo de sí mismo sobre sus acciones. Él, al tener la conversación con el líder de ese grupo, eh, tiene una reflexión. Se puede ver la guerra entre la moral y la ética. ¿Por qué? Porque la moral se representa mediante el antiguo Stripe, que asesinaba a sangre fría y no tenía ningún tipo de valoración por la vida humana, porque él le daba igual, simplemente seguía las órdenes, seguía las conductas autoritarias.
simplemente no era consciente de lo que hacía, así que solamente seguía lo que los demás hacían, seguía la corriente. En cambio, un ejemplo de ética es cuando él ya tiene un razonamiento exacto sobre sus actos, sobre sus acciones, tiene una reflexión de sí mismo y cambia su pensamiento de seguir la corriente a tener una opinión propia sobre tener que valorar la vida humana, ya sean niños, adultos, mayores de edad, personas de la tercera edad. Entonces, ya ahí se puede ver un cambio entre la moral y la ética. Pasa de ser una persona moral a ser una persona éticamente correcta. Gracias. Singer empieza planteando un ejemplo sobre los chimpancés y hace una cuestión ética sobre la forma en la que las personas los consideraban, ya que no tenían el mismo tipo de derecho y se les veía claramente inferiores y a su vida no se les otorgaba ningún valor. Bueno, puedo comparar lo que dice Singer de lo de los chimpancés con el capítulo de Hombres contra el Fuego, ya que, bueno, nos muestra que una cuadrilla de soldados ataca a estas criaturas llamadas cucarachas, solo porque tienen un ADN distinto que al que tenían las personas normales. Bueno, asimismo, cuando los matan, ellos no sienten ningún tipo de remordimiento. Por ejemplo, en el caso de Ray, que era una soldada que tenía ya mucho tiempo de entrenamiento, que cuando los mataba más bien se sentía satisfecha, como si hubiera ganado un gran trofeo. Por otro lado, había un soldado llamado Stripe, y él se da cuenta de que en sí todo era un engaño, de que cada persona había sido influenciada tal vez por los medios, bueno, por la sociedad, por el gobierno, y de que eso estaba mal, pero quería tipo tratar de hacerle entender a los demás, de que abran los ojos, de que todo eso estaba mal, pero como ya dije, habían sido influenciados y es muy difícil de cambiarle ese tipo de pensamiento a ellos. Bueno, por otro lado, también los habitantes de la aldea que estaban atemorizados, ya que, bueno, este tipo de seres llamados cucarachas, que eran muy similares a nosotros, eh, los habían tipo asustado, pero en sí creo que, bueno, en mi parecer, nada de esto hubiera pasado, tal vez el miedo que tenían las personas, nada de esto hubiera sucedido si es que tal vez los medios o el gobierno no los hubiera atemorizado de esa manera, no hubiera influenciado en ellos, porque en sí solamente han sido juzgados por su ADN y solamente por eso los consideraban inferiores y atentaban contra sus vidas. Y bueno, eso es la relación lo que yo puedo relacionar con respecto a lo de Singer. Buenos días, mi nombre es Lía Toros y hoy les voy a explicar las responsabilidades que se presentan a lo largo del capítulo de Black Mirror, El hombre contra el fuego, y los elementos básicos de responsabilidad que vemos en él. La primera responsabilidad que se presenta es la responsabilidad moral. Mathieu nos dice que esta responsabilidad se presenta cuando nuestra acción daño perjudica de alguna manera la vida de un ser humano. Esta la podemos observar cuando los soldados buscan y van a eliminar, a matar a estas personas que las llaman cucarachas, que tienen ADN diferente al de los demás. Vemos cómo las matan, las acuchillan y eso, pero esta responsabilidad más que nada se presenta cuando la persona que hace el daño presenta un sentimiento de remordimiento y de culpa. Lo podemos observar a través de Stripe, el soldado que se da cuenta que estas eran personas normales y él va sintiendo remordimiento, culpa, no se va sintiendo como los demás que se sienten más al matar a estas personas. Por último, les voy a hablar sobre los elementos básicos de responsabilidad que vemos frente a este capítulo. Primero es la intención, ya que estos soldados matan a estas cucarachas con intención de eliminarlas, simplemente por tener diferente ADN. Y el segundo, y el más importante es el estado mental.
ya que estas personas no matan a estas cucarachas con un estado mental sano. No es su mentalidad normal. Estas tienen una máscara planteada en el cerebro, lo cual hacen que no vean lo mismo que los demás, no escuchen, hasta no huelan, y esto hace ver a estas personas como cucarachas, como feas, no permiten que las escuchen ni nada, y por eso es que las matan. Soy Amy Rodas y hoy les voy a hablar sobre un imbécil moral de Sabater relacionado con el capítulo de Hombres contra el Fuego. Según Sabater, un imbécil moral es una persona que tiene conciencia pero no la usa. En el capítulo de Hombres contra el Fuego vemos una cuadrilla de soldados. Tuvieron un llamado de una aldea sobre un supuesto ataque de cucarachas, que en realidad eran personas con un ADN distinto. Ellos iban con la finalidad de matarlas sin saber lo que eran en realidad. Stray era un soldado que se dio cuenta al matar a una cucaracha, porque al matarla sintió un remordimiento. Cuando fueron al siguiente ataque, Stray ya no los veía como cucarachas, los veía como personas normales, y fue ahí donde tuvo un enfrentamiento con su compañera Ray. Las supuestas cucarachas le salvaron la vida a Stray debido a que él tenía una bala perdida en el estómago, producto de su pelea con Ray. Mientras él las llevaba a un lugar a salvo, él se iba desmayando poco a poco, pero las personas que estaban con él lo ayudaron a recuperar su conciencia. Mientras ellas lo ayudaban, Ray los buscaba para matar a las cucarachas. Y cuando las encontró, las mató y también hirió a Stray, pero ya era muy tarde, porque él ya sabía la verdad. Porque las supuestas cucarachas le habían contado que él las veía diferente por su ADN, pero sus compañeras o amigos habían creado un aparato que dañara su máscara y por eso él era el único que las podía ver como personas. En este caso, un imbécil moral representa lo que hizo Stray. Stray no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, por lo tanto él estaba matando a las personas que supuestamente para ellos eran cucarachas, por la máscara que ellos tenían en el cerebro que hacía que ellos vean diferente. Cuando él se dio cuenta de eso, empezó a salvarlas, a querer salvarlas de sus compañeros. Por ejemplo, empezó a salvarlas de Ray, que Ray no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, y él hasta se peleó con su compañera para que no las matara, y las ayudó a salir, y ayudó a las cucarachas para salir de ese edificio donde estaba.